Mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. No, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. No, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. No, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Por eso te adoramos, por eso te cantamos, Señor, con todo nuestro corazón. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Familia, ¿por qué no tomas un tiempo ahí en tu hogar y simplemente agradeces por lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas? Tan solo dile con tus propias palabras: gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias por cuidarnos. Te honramos, milagroso. Tú eres compasivo, Señor, eres amoroso. Y te exaltamos, Jesús. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
no la cantas con nosotros? Decimos: si hay una unción aquí y cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. No, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Dile: mi vida nunca más. Mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Oh, 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 oh. Vamos, familia, exáltale a Jesús en esta mañana. Tú eres grande, Dios. Porque ahora entregamos juntos esta adoración y decimos: y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Y a Él y amén. Buenos días, iglesia. Pues estamos un domingo más que Dios nos regala, que Dios nos permite llegar, y pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de recibir un mensaje más de parte del Señor, y que esperamos que sea de bendición para nuestros corazones, para nuestra vida, y que también nos permita compartirlo con alguien que lo necesite. La semana pasada Betty nos hablaba de un tema que se tituló Rompe el molde, y nos enseñaba y nos decía cómo es que nosotros actuamos conforme a nuestra conveniencia, y toda esa manera de vivir forma un molde. A eso se refería con romper el molde, o sea, a ese molde es al que se refería de habría que romperlo, en el sentido de que tenemos ya una serie de costumbres que definen nuestra vida, pero que son costumbres conforme a nuestra conveniencia. Cuando conocemos
del Señor, cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, entonces comenzamos a tener ahí encuentros con diferencias de opiniones en cuanto a lo que Dios dice que debe ser y lo que nosotros consideramos que es lo más apropiado, porque es como siempre lo hemos vivido. Pero bueno, así es como Betty desarrolló el tema la semana pasada, donde el mensaje central era romper el molde. Y en esta ocasión, en esta mañana, estaremos viendo la segunda parte de ese tema, donde ahora lo que estaremos viendo es que no basta solamente con saber lo que Dios quiere y espera de nosotros, sino que tenemos que dar pasos definitivos en esa dirección, y es en donde muchos, aun y cuando hemos estado ya en el camino de Dios, muchos batallamos y se nos complica el poder caminar en esa dirección que Dios establece para nuestra vida. Por principio de cuentas, ¿qué le parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo en manos de Dios? Que sea Él el que hable a nuestros corazones y que nos permita también abrir nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra. Cierre sus ojos. Señor, esta mañana te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus bendiciones. Creemos que este mensaje que habremos de escuchar tiene toda la intención venida de ti para bendecirnos, para poder ayudarnos, para poder aclarar nuestra mente y también para poder tener una palabra de aliento a quienes necesitan de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú y solo tú quien hable en este tiempo, y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, el tema de hoy yo lo titulé como Ya cámbiale, ¿sí? En el sentido de esto, de que si la semana pasada rompimos el molde, entonces ahora tenemos que caminar convencidos de que tenemos que hacer un cambio definitivo en nuestra vida. Entonces, ya cámbiale, ¿sí? Tal como nos decía la semana pasada Betty, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en los capítulos del 1 al 11, nos expone las bases de la vida cristiana, las reglas del juego, ¿sí? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes hacerlo? ¿Cuándo debes hacerlo? Etcétera. Los capítulos del 1 al 11 nos hablan de esto. Pero luego, a partir del capítulo 12 de Romanos y hasta el capítulo 16, el apóstol Pablo nos habla de cómo debemos llevar a cabo todo ese conocimiento, todo eso que ya sabemos. Recuerden que platicaba la anécdota de nuestro hijo en el sentido de que le dábamos una orden y él siempre decía, ya sé, ¿verdad? Entonces, todo eso que ya sabemos que debe hacerse y que no lo hacemos, entonces ahora en este tema estaremos viendo cómo es que estamos poniendo en práctica lo que ya sabemos, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo espera que hagamos en esta parte de la carta a los Romanos, en los capítulos 12 al 16, ¿sí? Y bueno, nuestra cita base será Romanos 12, versículos 1 y 2, y la leo de la versión Reina Valera 60, que es así como que la más conocida, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muchos conocemos ese pasaje, pero no todos lo entendemos. Pues porque tiene algunas palabras, una manera una forma de redacción que tal vez no nos es muy conocida, y entonces se nos puede estar complicando un poquito ahí el poder entender el significado de este mensaje. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, en los mismos versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y bien, entonces, cuando nosotros vemos esta versión en lenguaje actual, entonces ya tenemos un entendimiento y una percepción del texto que estamos analizando, pues más apegado a la costumbre que tenemos, y entonces ahora sí nos queda más claro qué es lo que el apóstol quería decir en esta parte. Y no nos queda duda del mensaje que es en el sentido de la transformación y del cambio de entendimiento, ¿sí? Quiero que por ahí mantengamos el enfoque del entendimiento. Miren, si se fijan en el pasaje que leímos de la versión Reina Valera 60, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Y más adelante por ahí dice que procedamos con la renovación de vuestro entendimiento. En la traducción del lenguaje actual dice que ya no vivamos como vive todo el mundo, es decir, que esa parte de conformarse, más que el estar a gusto con algo, se refiere a que no nos amoldemos, a que no nos hagamos como los demás, no hagamos lo mismo que los demás. Y la parte de la renovación de vuestro entendimiento, en el lenguaje actual, en la traducción al lenguaje actual, dice que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Entonces allí el secreto, el mensaje que está implícito en este pasaje que acabamos de leer, tiene que ver pues con nuestra mente, ¿sí? Tiene todo que ver con nuestra mente, porque a partir de ahí es donde nosotros estamos hablando de lo práctico, ¿sí? Estamos hablando de lo práctico. Y entonces, en cuanto a lo práctico, nuestra mente es la que define muchas cosas. No quiero dejar pasar en este momento el comentario de cómo comienzan estos versículos. En la versión Reina Valera 60, el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y en la versión del lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y continúa. Si se fijan, el así que o por eso es así como después de haber estado hablando mucho y decir: bueno, entonces, habiéndote dicho todo lo que ya te dije, entonces estamos hablando del capítulo 1 al 11 de Romanos, ¿verdad? Donde el apóstol habló y habló y habló y habló y dijo todo lo que tenía que ser dicho, y llega a este punto en donde dice: bueno, así que, o por eso, por todo aquello que estamos aprendiendo, ahora te digo que cambies tu manera de pensar, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo no es una casualidad la manera en la que está escrito el mensaje, y que tiene un significado. Cuando lo podemos ver así en su totalidad, podemos entender por qué está escrito de la manera en la que está escrito. Bien, entonces ya entendimos pues que el mensaje es con nuestra mente. Y así como pudimos alinear nuestro entendimiento de este pasaje bíblico por medio de una diferente versión de la Biblia, es así como Dios espera que cambiemos nuestra vida.
y el camino para hacerlo está en nuestra mente, ¿sí? Dios espera que nosotros cambiemos radicalmente, que cambiemos totalmente nuestra manera de vivir, y para ello Él nos dice que es necesario que dejemos de pensar como lo hacemos. Cuando el apóstol Pablo hace referencia al entendimiento, no se refiere solamente a que podamos comprender lo que Dios estableció como una sana doctrina, sino que rompamos nuestros moldes. Recuerden aquel molde donde hablaba o les comentaba que son nuestras costumbres y nuestras maneras de vivir. Entonces, que rompamos nuestros moldes y estereotipos de lo que hasta hoy hemos creído la manera correcta de vivir, y que busquemos hacerlo apegados a la voluntad de Dios. Debemos desaparecer todo aquello que nos estorba, debemos desaparecer de nuestra vida todo aquello que nos impide caminar hacia esa vida que Dios espera de nosotros, y para ello debemos desaprender y comenzar a aprender lo que Dios nos dice en su palabra. La vida cristiana no es una filosofía, es un estilo de vida. Muchos lo sabemos. Y la carta a los romanos está dirigida a creyentes como tú y como yo. Personas que ya hemos decidido entregar nuestro corazón a Cristo, y que estamos en medio de un modo de vida que está en contra de la voluntad de Dios, que está en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? La vida cotidiana en la que estamos inmersos es algo que para nada se parece a lo que Dios espera que hagamos, ¿sí? Aun y cuando digamos que somos buenas personas, aun y cuando digamos que somos buenos padres, aun y cuando digamos que somos buenos hermanos, buenos hijos, aun y con todo eso, aún así son cosas que no son como Dios espera que sean, ¿sí? Y cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, hablamos de un acto de arrepentimiento. Y precisamente aquí vale la pena retomar esta palabra y entender lo que desde un principio debió ser nuestro modo de conducirnos. Veamos como un ejemplo que antes de aceptar a Cristo nuestra vida llevaba, en el mejor de los casos, un rumbo, aunque pues la verdad sabemos que todos andábamos así como barcos sin rumbo. Pero bueno, digamos en lo general que íbamos en una dirección, ¿sí? Y quiero que esto lo tenga así bien presente para el resto de su vida. Cuando nosotros estábamos en Cristo llevábamos una dirección y vamos a pensar que íbamos hacia allá. Todo lo que hacíamos era ir hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, ¿sí? Lo bueno, lo más o menos bueno, lo malo, todo lo que hacíamos iba en este sentido, ¿sí? Pero cuando llega el momento en el que nosotros conocemos al Señor y nos arrepentimos de esa vida que estamos llevando y entregamos nuestro corazón a Cristo, el arrepentimiento significa que dejamos de movernos en ese sentido y damos un giro en nuestra vida de 180 grados y ahora nos moveremos hacia allá, ¿sí? Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es a medias tintas, no es, bueno, pues estoy haciendo cosas malas, buenas, no sé, y ahora pues más o menos las voy a hacer un poco mejor, voy así como que poco a poco voy cambiando y voy girando mi vida. No, o sea, el arrepentimiento es, dejas de hacer lo que estás haciendo, te volteas y comienzas a caminar en el sentido en el que Dios dice que lo hagas, ¿sí? Es un cambio de sentido total. Y algo también importante es que en el momento en el que yo decido voltear mi sentido de la vida, en ese momento, en ese punto, en ese instante, yo dejo todo lo que tengo hasta ahí, hasta ese momento. Y es en ese punto en donde debo romper mi molde, ¿sí? Esa costumbre, esas ideas, esa seguridad, todo lo que con lo que yo he caminado hasta ese momento, en ese instante,
acabo con ello, rompo mi molde, lo hago pedacitos o como se quiera usted imaginar que es el molde, si es como un cascarón de huevo, no sé, se rompe, se olvida y comenzamos a caminar en el sentido que Dios espera que lo hagamos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante haber roto todo eso. Entonces, nosotros comenzamos a caminar hacia acá. Nunca he olvidado ese ejemplo y por eso se lo comparto. Es bien clara la manera del arrepentimiento, en donde el caminar sin Dios es hacia un sentido y el caminar con Dios es hacia el otro, sin medias tintas. Entonces, cuando nosotros rompemos el molde, como nos decía la semana pasada Betty, el molde al que estamos acostumbrados es aquello que por mucho tiempo hicimos. La manera en la que reaccionábamos, las palabras que utilizábamos, la manera en la que nos dirigíamos a las personas, el todo, o sea, era nuestra vida. Ese era el molde, ¿sí? Y ahora no nos resulta fácil dejarlo, aún a pesar de haber conocido al Señor. Aún ahora nos resulta complicado olvidarnos de esa experiencia, de esa manera de vivir que tuvimos, en donde sabíamos que las cosas se podían resolver fácil, teníamos ya un camino a seguir para hacer las cosas, y ahora tenemos que hacerlo de manera diferente. Tenemos que darle a Dios sus tiempos, tenemos que esperar los tiempos de Dios. Y entonces ahí comenzamos a batallar un poco con nuestra mente. En la práctica eso no debería suceder. Es decir, no deberíamos tener dudas de ese cambio radical de dirección de nuestra vida, ¿sí? Pero en la realidad lo que sucede es que nosotros no dejamos y no rompemos todo aquello que nos estorbaba, y comenzamos entonces a pretender seguir la vida en Cristo, pretender seguir la voluntad de Dios, pero manteniendo así como que en un costalito, por si se ofrece, ciertos recursos que habíamos estado utilizando, ¿sí? Y siempre vamos a estar así como que, ándale, ir aquí, si yo fuera otra persona, siempre decimos, ¿verdad? Si yo fuera otra persona, yo actuaría de esta manera, y le haría así, o a lo mejor ni siquiera lo diría, o sea, simplemente actuaría, porque siempre fue mi costumbre. A lo mejor tengo 30, 40 años caminando solo, sin haber conocido al Señor, y entonces siempre reaccioné como estuve acostumbrado a reaccionar. Entonces, a partir de hoy, a partir de hace un mes, comienzo a vivir la vida, o pretendo buscar la vida conforme a lo que Dios establece, pero sigo reaccionando igual, porque tengo toda una vida de experiencia, ¿sí? Entonces, pero bueno, en la práctica esto no debiera suceder, no debiéramos tener problema. Si nos entregamos así totalmente al Señor, no debiéramos tener ningún problema, pero la realidad es que no sucede así. Nos mantenemos aferrados a ciertas cosas, a ciertas situaciones que nos resulta complicado dejar, y que a la larga, más que estorbarnos, o más que ser un simple recuerdo, pues terminan siendo tal vez nuestra perdición, ¿sí? La mente juega un factor clave en todo esto, como ya se los comenté hace un momento. Y la razón por la cual los no cristianos no responden a la verdad cristiana es que no pueden discernir la verdad espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. El Evangelio es un llamado para que el incrédulo se arrepienta de su pecado y abrace a Cristo con fe. Nuestro pensamiento debe ser cambiado o transformado de modos de pensar viejos y vacíos, como aquella frase así
súper famosa que dice: el que no tranza no avanza, ¿sí? A nuevas y piadosas formas de pensar, en donde tal vez no nos resulte fácil al principio, pero Dios en su palabra nos enseña cómo hacerlo. Cuando en nuestra mente nos convencemos de algo, entonces también nuestro corazón lo hace. Nuestro corazón comienza a tener paz, así como que ya no se preocupa tanto por lo que hacemos o lo que pues, estamos buscando, porque estamos convencidos, estamos analizando la situación y no concebimos pues el que podamos hacer algo diferente. No concebimos el que nuestra manera de actuar nos intranquilice, ¿sí? Entonces, cuando nuestra mente se convence de algo, también el corazón se convence. Y entonces nuestras acciones son así como que evidencia de eso que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, reafirmo, la mente es el punto por donde tenemos que comenzar en lo práctico a hacer el cambio de vida que Dios espera de nosotros. Pero entonces, si como cristianos hemos mantenido las luchas que teníamos antes de conocer a Cristo, entonces quiere decir que hemos seguido un camino equivocado, ¿sí? Si hasta hoy hemos mantenido luchas iguales a las que teníamos antes de conocer de Dios, estamos tal vez haciendo algo equivocado. Aún en medio de una sincera búsqueda de hacer la voluntad de Dios, estamos incurriendo en esas luchas. Y cuando algo está mal, debe ser corregido de alguna manera. Afortunadamente con Dios no es la excepción. Y así como sucede en la cuestión de salud, en donde llegamos a un punto a lo mejor en donde estamos muy mal y ya estamos graves y somos llevados a un hospital, a un área de cuidados intensivos, de terapia intensiva, en donde los cuidados médicos son extremos. Entonces también con Dios tenemos algo similar. Cuando ya nuestra situación nos ha resultado complicada, cuando ya todo lo hicimos mal y ya no sabemos qué hacer, entonces tenemos la oportunidad de recibir una terapia de parte de Dios. Y vamos a entender esto como una teoterapia, ¿sí? Es la terapia de parte de Dios a nuestra vida, y que para muchos tal vez esta teoterapia pueda ser intensiva, porque tal vez podamos estar muy perdidos, tal vez no estamos tan perdidos, ¿sí? Y esta terapia tiene varios puntos, se los enumero así rápidamente. El primer punto sería guardar la palabra de Dios en nuestra cabeza, ¿sí? Algo que nos está impidiendo caminar en el sentido en el que Dios espera que lo hagamos es el que no conocemos su palabra. Entonces vamos a darnos a la tarea de conocer su palabra. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y si no llegamos a tener conocimiento de la palabra de Dios, entonces siempre andaremos a ciegas. No será una lámpara. No podremos saber el camino en el que vamos caminando. Tenemos que conocer la palabra de Dios como una manera en la que podamos ir atenuando este problema de no saber cómo conducirnos en la vida que Dios nos ofrece. Otro punto sería el preparar nuestra mente para la acción. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto. Entonces, debemos comenzar a usar el semáforo de Dios, el semáforo de su palabra, para que ante cualquier circunstancia, ante cualquier acción, ante cualquier cosa que vayamos a hacer,
nosotros antepongamos la palabra de Dios y decir, a ver, aquí esto es correcto, esto es lo que Dios espera que hagamos, es la manera en la que Dios espera que actúe, es la manera en la que Dios espera que reaccione. Si es así, si no es así, no lo hago. Y entonces, conforme nosotros vayamos adquiriendo una disciplina y desarrollando una costumbre en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras acciones, usted será sorprendido de lo que Dios es capaz de hacer solamente con su palabra, ya sin hablar de todas las maravillas y todos los milagros que Él pudiera hacer. Simplemente con que conozcamos su palabra, Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Debemos afirmar nuestra identidad. Romanos 8:17 nos dice, y si somos hijos, somos también herederos. Si somos hijos de Dios, somos también sus herederos. Y como herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Es decir, lo que Cristo vaya a heredar de su Padre, Dios, es exactamente lo mismo que vamos a recibir nosotros. Y tenemos que creerlo, y tenemos que entenderlo, y tenemos que asimilarlo. Porque eso somos para Dios. Somos del mismo tamaño que Cristo, ¿sí? Tenemos la misma importancia para Dios que la que Cristo tiene para Dios. Entonces, no podemos menospreciarnos, no podemos menospreciar nuestra condición y decir, yo no soy digno, yo no puedo, o sea, soy hijo de Dios y estoy caminando en su voluntad, entonces yo voy a hacer efectivo todas sus promesas y todo lo que Él me ofrece, ¿sí? Debemos mantener una fuerte y permanente comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Debemos poner en práctica nuestras disciplinas espirituales, que son el leer la palabra de Dios, orar, ayunar, ¿sí? Tenemos que doblegar nuestro orgullo y nuestro entendimiento. Tenemos que doblegarlo y llevarlo a los pies de Cristo para que Él nos ayude a hacer este cambio. No es fácil el desarrollar una práctica, por ejemplo, de la oración. No es fácil, para muchas personas no es fácil, porque nunca formó parte de su quehacer diario, ¿sí? Y entonces, desde el punto que dicen, es que yo no sé cómo hablarle a Dios, hasta, pues es que yo no estoy acostumbrado a poner en manos de Dios nada, o yo creo que esto no se le puede pedir a Dios. O sea, todas esas cosas, a través de la práctica de la oración, comenzamos a entender y desarrollar un conocimiento más amplio de qué es lo que sí le podemos pedir, qué es lo que no le podemos pedir, cómo se lo podemos pedir, y vamos poco a poco conociendo el corazón de Dios. Y entonces entendemos, ahora sí, todo lo que sí podemos tener, todo lo que no podemos tener, porque así como con un padre, donde sabemos que esto no me lo va a querer comprar, pero déjale, pienso a ver cómo le hago para convencerlo que sí. Dios puede también en un momento dado, como Padre amoroso, darnos algo si lo convencemos de Él, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Debemos ser radicales. Si estamos dispuestos a cambiar, tenemos que ser radicales. Recuerde, aquella parte que dijimos, en donde íbamos caminando en una dirección equivocada, y conforme avanzábamos más en esa dirección, más nos alejábamos de Dios. Entonces, si decidimos dar un cambio, tiene que ser radical, y radical es 180 grados hacia allá. Cualquier otra cantidad de grados me va a dirigir hacia otra parte. 20 grados me dirige para acá, 340 grados me dirige para otro lado, 90 grados o sea, tiene que ser 180, o sea, el otro lado totalmente opuesto del camino al que yo llevaba. Tengo que ser radical, tengo que terminar con todas esas costumbres, amistades, con todo lo que me ha estorbado hasta hoy, para poder hacer mías las promesas de Dios. Tengo que terminar con todo eso. Y es ya, o sea, no puedo decir, bueno, esta semana termino con esto, esta otra semana termino con otro, y así poquito a poquito, para que no me duela y para que me vaya acostumbrando. No, o sea, es radical. El cambio debe ser radical,
Y entonces, cuando nosotros así lo decidimos, Dios también nos responde, ¿sí? Porque Él está viendo nuestro corazón, no está viendo solamente nuestra mente. Y bien, el cambio que Dios espera de nosotros, el cambio al que se refiere en nuestra mente, es simplemente un estado en el que nosotros como personas podemos entender y reconocer que hemos cometido errores. Un momento de nuestra vida en donde podemos voltear hacia atrás. A lo mejor en ese mismo camino en el que vamos, nos paramos y luego volteamos hacia atrás y decimos, híjole, o sea, todo lo que he hecho, todas las personas a las que he dañado, todas las personas a las que he ofendido, todo de lo que me he perdido de parte de Dios, y yo creía que lo que estaba haciendo era lo mejor. Y en ese momento viene a mi vida y viene a mi corazón así como que todo así un flachazo de recuerdos, y es cuando muchas personas entendemos que necesitamos de Dios, ¿sí? Es cuando muchas personas entendemos que lo que hemos hecho hasta hoy ha sido en vano, y que hay alguien que está dispuesto a luchar por nosotros, y que hay alguien que siempre ha estado esperando por nosotros, y que es Dios, ¿sí? Él desde el principio de la historia de la humanidad, Él ya tenía preparado el camino para llegar a Él, y nuestra condición humana, nuestro poco entendimiento de su soberanía, de su magnificencia, del gran poder de Dios, nos ha impedido, nos ha mantenido siempre a un paso de poder tener todo lo que Él nos ofrece, ¿sí? Porque estamos temerosos, porque ignoramos, porque no sabemos cómo hacerlo, y al final de cuentas nuestra vida se va convirtiendo en un desastre, porque así como le digo, conforme vamos avanzando nos vamos alejando más y más de Dios, y entonces conforme pasa el tiempo y no tomamos decisiones, nos alejamos más de Dios, y nos comienza a ir más mal y más mal y más mal, ¿sí? Porque estamos más y más lejos de Él. Entonces, hoy yo te puedo decir que Dios está esperándote, Dios está buscándote, y necesitas ser encontrado. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, debes reconocer que no te ha llevado a ningún buen lugar, ¿sí? Te ha dado satisfacciones, te ha dado orgullo, te ha dado tal vez poder, pero no ha llenado el vacío que hay en tu corazón, porque ¿sabes qué? Ese espacio es exclusivo de Dios. Así es que hoy es el gran día, ¿sí? Es un gran día hoy porque está ante ti la oportunidad de ahora sí hacer un verdadero cambio en tu vida y olvidarte de todo eso que has hecho mal hasta hoy, porque al final de cuentas Dios está dispuesto a perdonarte. Dios es un Dios muy bueno, y está dispuesto a dar siempre una segunda oportunidad, y una tercera oportunidad, y una cuarta oportunidad a quien la pide, ¿sí? Entonces, si tú reconoces hoy que tu condición, tu manera de vivir ha ofendido a Dios, y no ha sido la manera en la que Él esperaba que tú vivieras, y ha sido una forma en la que tú te has alejado más y más de sus promesas, entonces hoy te invito a que abras tu corazón a Dios, que permitas que Él tome el control de tu vida, y que te llene de paz, que te llene del conocimiento de su palabra, que te lleve a conocer y entender todo eso que Él ha soñado para ti y que hasta hoy tú has rechazado. Y si estás dispuesto a hacer ese cambio en tu vida, si estás dispuesto a aceptar
a Jesús en tu corazón, te pido que hagas conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Señor, esta mañana yo he entendido que mi manera de vivir te ofende, Señor. Que mi manera de vivir me aleja de ti. Que mi manera de vivir no es conforme a tu voluntad. Yo he buscado hacerlo conforme a mi conveniencia. Yo he buscado vivir de la manera en la que yo considero que es lo mejor, pero nunca me preocupé por saber si era lo que tú querías para mí. Hoy entiendo que he luchado y me he cansado porque no he obtenido nada. Y sin embargo, hoy entiendo que eres tú y solo tú quien puede luchar mis batallas, que eres tú y solo tú quien me puede dar paz, que eres tú y solo tú quien me puede dar una nueva vida. Hoy estoy ante ti, Señor, dispuesto a recibir todo de ti. Hoy reconozco ser un pecador y abro mi corazón a Jesús. Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que la sangre que derramaste en la cruz puede lavar todos mis pecados y que ese sacrificio que tú hiciste ahí me hace libre. Y no solamente me hace libre, sino que me hace poder ser llamado hijo de Dios. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a caminar en ese camino de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, que me ayudes a conducirme de manera apropiada y que renueves mi entendimiento. Hoy te pido que me ayudes y, Señor Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das y que a partir de hoy romperé mi molde y caminaré hacia donde tú lo tienes establecido para mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así de fácil es un cambio de vida. Yo no te estoy ofreciendo algo irreal. Yo no te estoy ofreciendo algo que no funciona. Yo te estoy ofreciendo la palabra de Dios. Y Dios en su palabra promete que nos puede dar paz. Dios en su palabra nos promete que nos puede hacer nuevas personas, nos puede dar un nuevo corazón y todo es cuestión de creérselo, ¿sí? Si tú has hecho esta oración con nosotros, te pediría que nos lo hagas saber, que contactes por ahí a alguien que conozcas, que le hagas saber a alguien que hiciste esta oración y que quieres que te ayude, que te explique un poco más de esto que acabas de hacer. Pero bueno, esta carta a los Romanos, que es donde está basado nuestro mensaje, fue una carta dirigida a personas creyentes, ¿sí? Y por lo tanto, significa que el apóstol Pablo sabía que aún entre nosotros los creyentes hay quienes batallamos con nuestra manera de vivir. Hay quienes tienen todavía vestigios de aquella antigua manera de conducirse por la vida y que no han asumido la nueva forma. Y si tú eres también un creyente que ha estado batallando con su manera de vivir, pues Dios también te da la oportunidad de cambiar, ¿sí? Porque si lo hace para alguien que nunca lo ha conocido, con más razón lo hará para alguien que ha estado con él. Y entonces, si tú eres un hermano que ha batallado, que tal vez no había entendido de manera cabal la manera en la que Dios espera que conduzcamos nuestra vida, pues hoy te invito a que hagamos también una oración y que podamos juntos poder pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé claridad en ese camino y que, ¿por qué no? O sea,
si tenemos que dejar cosas que nos duelan, pues las dejamos, ¿verdad? Al final de cuentas, estamos en manos de Dios. Si te parece, vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos ahí en donde estás y vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Señor, esta mañana también te damos gracias porque sabemos que de una manera tan sencilla como esta oración podemos estar hablando a ti y podemos estar pidiendo de ti, Señor. En esta ocasión estamos pidiéndote, Señor, que nos ayudes a caminar esa vida cristiana que tú esperas de cada uno de nosotros. Que a pesar de que nosotros en algún momento hemos abierto nuestro corazón a Cristo, no hemos podido dar ese cambio definitivo en nuestra vida. Hemos estado batallando y hemos seguido manteniendo tradiciones y costumbres que nos estorban. Hoy te pedimos que nos ayudes a quitar de nuestra vida todo eso, Señor, que nos reveles todas las cosas que estorban a nuestra vida y que tal vez nosotros las hemos ignorado hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos hagas personas dignas de ti, Señor, que nosotros podamos decirnos con orgullo que somos tus hijos y que no haya nadie que pueda ver en nuestro testimonio algo que impida que tú seas glorificado a través de ese testimonio. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Te pedimos que nos des paz a nuestro corazón. Te pedimos que nos des palabras para poder bendecir también a otras personas. Que podamos nosotros ser una luz en la oscuridad de otras personas, que podamos ser esa sal que le da sabor a la vida, Señor, de otras personas, que nosotros podamos entender que el camino en el que estamos caminando es el que tú tienes establecido para nosotros, que tú te agradas del camino que nosotros estemos llevando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dirigirnos en ese sentido, que nos pongas en la dirección correcta para poder caminar hacia donde tú lo tienes establecido. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu amor nos guiará y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en todo momento. Amén y amén. Y bien, ese es el mensaje. La semana pasada fue rompe el molde, hoy fue ya cámbiale. O sea, tenemos que hacer un cambio definitivo en nuestra vida y hoy es el mejor día para hacerlo. ¿Por qué hoy? Pues porque hoy lo entendimos, simplemente. No es la fecha, no es el día. Simplemente hoy entendimos y a partir de hoy debemos cambiar. Ya cámbiale. Iglesia, los quiero despedir con una bendición. Ahí donde están, pongan su mano derecha en alto, cierren sus ojos. Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor cuide tu salir a la calle y tu regresar. Que el Señor cuide tu dormir y tu despertar. Que el Señor cuide tus palabras y tus pensamientos. Y que el Señor cuide tu camino y te guíe